El siguiente disertante es Agustín Pagani. Agustín es ingeniero agrónomo, máster también en producción vegetal de la Universidad Nacional del Mar de Plata, en ciencias del suelo de la Universidad del Estado de Iowa, responsable del laboratorio Clarion en provincia de Buenos Aires, que un laboratorio que presta servicios pero que también hace investigación, y Agustín mantiene vínculos activos con grupos de investigación americanos. Y bueno, le hemos propuesto abordar el uso de una herramienta que muchos de ustedes seguramente la conocen, pero bueno, seguro que Agustín nos da una descripción y un acercamiento particular a esta. Agustín, contanos sobre el uso del Veris. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias Ricardo por la presentación y gracias a INTA por la invitación. Sí, como bien dijo Ricardo, esta herramienta es bastante vieja, es bastante clásica, es una de las primeras que se han utilizado en esquemas de agricultura de precisión o como una herramienta para conocer mejor a los lotes, una de las iniciales que fueron propuestas, y yo les voy a contar algunas cuestiones conceptuales de para qué sirve, para qué se usa, y les voy a mostrar algunos datos puntuales nuestros y que están también en la bibliografía sobre utilidades prácticas de esta herramienta. En principio, la conductividad eléctrica aparente se puede definir como una habilidad del suelo para conducir electricidad en condiciones de campo, y hago referencia a esto porque en definitiva no debe confundirse con la conductividad eléctrica del laboratorio, ¿no? Que es por ahí la típica confusión. En la conductividad eléctrica del laboratorio en realidad lo que se usa es una relación fija entre suelo y agua y se inserta una celda para medir la conductividad eléctrica del suelo, y esta variable se asocia a el contenido de sales del suelo. En este caso, como es aparente, es decir, medida en condiciones de campo, en donde no están estandarizadas las condiciones, la relación entre suelo y agua, justamente utilizamos eso como una variable que nos permite correlacionarla con características de interés agronómico. Como ventajas tiene que es simple de medir y es económica, y tiene una alta resolución espacial, lo cual por supuesto que también nos ayuda a conocer mejor a los lotes y cómo varían en el espacio. Y otra de las ventajas que tiene es la estabilidad en cuanto a los patrones relativos, porque si bien los patrones absolutos de conductividad eléctrica aparente son dependientes de la humedad del suelo, los patrones relativos se mantienen en el tiempo y eso es una gran ventaja. En general, valores altos de conductividad eléctrica aparente correlacionan con salinidad, porque las sales del suelo transmiten mayor electricidad que el agua sola, entonces simplemente nos ayuda a saber dónde podemos encontrar patrones de salinidad, generalmente asociados al sodio, y en aquellos suelos en donde no existen afección por sales o la afección por sales es menor, correlaciona muy bien con la humedad del suelo, y la humedad del suelo generalmente correlaciona con variaciones texturales. Entonces podemos, a través, indirectamente, tener un mapa o una variable que correlacionan bien con los cambios de textura del suelo. Y a veces muchas veces la textura también está asociada a la materia orgánica. Entonces, en general, lo que mide es un combo entre textura y materia orgánica. Pero lo bueno es que es fácil de medir, es rápido, se puede medir una sola vez, y acá les muestro valores o mapas de conductividad eléctrica aparente que han sido medidos en diferentes años, con diferentes contenidos de humedad iniciales en el suelo, y como ven, ustedes no ven por ahí la escala acá, los patrones absolutos suben o bajan, pero los patrones relativos, como pueden ver, se mantienen. Entonces, en definitiva, eso es una gran ventaja de esta herramienta. Acá les muestro a título informativo, didáctico, muestritas de suelos que fueron sacadas de un solo lote, de un mismo lote, y fíjense acá un suelo mucho más negro, y el color del suelo va aclarándose en este sentido. Esto corresponde a un valor de materia orgánica de más de 5%, y fíjense, el valor de materia orgánica va disminuyendo a medida que nos vamos hacia la derecha. Esto es un bajo que va subiéndose hacia una loma. El nivel de elevación va subiendo en este sentido, el porcentaje de arena va subiendo y la conductividad eléctrica aparente va bajando. Claramente, este suelo de mayor contenido de arena tiene menor capacidad de transmitir corriente por estar más seco y por tener menos materia orgánica que este otro suelo. Claramente, lo que hay que hacer agronómicamente, en este caso, es totalmente diferente, o puede ser diferente a lo que hay que hacer en esta situación. Entonces, a través de esta variable, indirectamente podemos identificar estas situaciones que tenemos dentro de los lotes y que muchas veces vale la pena obedecerlas o contemplarlas desde el punto de vista del manejo.
Les muestro algunas correlaciones, algunos datos. Esto, si bien son datos nuestros, en la bibliografía general hay bastante consenso en que es una herramienta muy buena para detectar o correlacionarla con el porcentaje de arena, limo y arcilla. Fíjense, correlaciones muy buenas dentro de un mismo lote, cómo la conductividad eléctrica aparente se relaciona bien con variaciones texturales. Relaciones positivas con materia orgánica, esto también dentro de este rango es bastante común encontrarlo, si bien las correlaciones no son tan buenas porque la materia orgánica depende de muchas otras cosas y no solamente de la textura, existen correlaciones positivas, y en aquellos suelos afectados por sodio o afectados por sales, en general, en un rango mucho más amplio, vemos buenas correlaciones con sodio, y en este caso se usa el sodio como un indicador sobre todo de la presencia de sodio. O sea, lo importante es ver en qué rango uno se ubica para poder explicarlo, para poder interpretar estos patrones de conductividad y asociarlos con variables que, como les decía, agronómicamente son importantes. En cuanto a las relaciones con productividad, con la productividad, con el rendimiento de los cultivos, que es algo que por supuesto que nos interesa. En general, se observa que la relación entre productividad y conductividad eléctrica aparente obedece a una forma de campana, en donde hay acá les muestro un gráfico conceptual para maíz y para trigo y cereales de invierno y soja, que más o menos representan un patrón parecido. En general hay una zona de conductividad intermedia, en donde el rendimiento de los cultivos tiende a maximizarse, o sea, un rango de conductividad eléctrica aparente que aparentemente les gusta a los cultivos, por encima y por debajo del cual el rendimiento o la productividad se disminuye. Y esto asociado generalmente a la presencia de disminuciones en el contenido de materia orgánica y aumentos en el contenido de arena, y esto asociados a probablemente textura más fina o puede ser presencia de horizontes taptos o de discontinuidades texturales que presentan de alguna manera una reducción en la performance de cultivo, y valores ya más altos asociados a presencia de sodio. Pero generalmente cuando uno explora todo el rango de conductividad eléctrica aparente, se observa esta forma de campana. Algunos lotes pueden mostrar la parte ascendente de la campana, algunos lotes pueden mostrar la parte descendente, algunos lotes pueden no mostrar diferencias o pueden no mostrar relación entre conductividad y productividad, porque hay poca variación, y en algunos lotes se puede obtener toda esta campana. Pero es importante interpretar el rango en el cual un lote determinado se ubica para poder entender los patrones de productividad. Este ejercicio de las relaciones hay que hacerlo siempre para poder entender cómo maximizar las ventajas de esta herramienta. Y lo interesante también es que la variabilidad o la utilidad de este instrumento, de esta herramienta, interacciona también con el ambiente, porque el agua, en años húmedos en general, las relaciones entre las variables edáficas y la productividad tienden a suavizarse, pero en años secos, en general, la productividad de los cultivos copia mucho mejor las variaciones en el suelo. Entonces, en general, estas campanas que les muestro acá, o estas curvas de comportamiento cuadrático, la base tiende a ser más fina en años secos. Es decir, por ejemplo, el rendimiento de maíz se desmorona mucho más a medida que baja el contenido de materia orgánica o sube la arena, o sea, en conductividades más bajas en años secos que en años húmedos. Entonces, también existe variación temporal en cuanto a la relación entre productividad y conductividad, que es algo también para tener en cuenta. Y les muestro acá datos que muestran eso. Por ejemplo, esto es rendimiento de soja en función de conductividad eléctrica aparente. Acá se ve la parte ascendente de la campana, como les decía. En maíz, algo similar, pero con un desmoronamiento mucho más abrupto a medida que baja el contenido o baja la conductividad eléctrica aparente, porque el maíz es más sensible a los estreses hídricos. Recuerden que estos son lomas arenosas con bajo contenido de materia orgánica y baja capacidad de almacenaje de agua. Y por otro caso diferente, con un rango mucho más amplio, el rendimiento de la soja, como se ve una parte descendente de la campana, porque a medida que aumenta la conductividad eléctrica aparente acá, bueno, expresa condiciones de presencia o afección por sodio más importantes. Bueno, también, de nuevo, con datos les muestro lo importante de interpretar la relación entre productividad y este índice. Y por último, les mostré primero relaciones con variables edáficas,
relaciones con productividad y por último relaciones con respuesta a insumos, que desde el punto de vista agronómico es lo que más nos interesa. Tenemos algunos trabajos que hemos hecho que están en proceso todavía de publicación o que están todavía en desarrollo, en donde vimos relaciones, por ejemplo, entre la dosis óptima económica de nitrógeno, o sea, la dosis que maximiza la ventaja económica de la fertilización, con conductividad eléctrica aparente. Esto es un trabajo de una tesis de maestría que se hizo en la Unidad Integrada Balcarce, en donde observamos relaciones negativas entre la dosis óptima económica de nitrógeno para el cultivo de maíz y la conductividad eléctrica aparente. Esto asociado a que valores de alta conductividad eléctrica aparente estaban asociados a suelos someros, y en dos campañas secas, como fueron las que ocurrieron durante esta tesis, bueno, los suelos someros obtuvieron rendimientos máximos menores y por lo tanto la dosis óptima económica fue relacionada negativamente con la conductividad eléctrica aparente. Otro ejemplo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, vimos relaciones positivas entre la dosis óptima económica de nitrógeno y la conductividad eléctrica aparente, y esto fue porque justamente estas campañas fueron distintas, muy distintas a estas, fueron muy húmedas, y entonces valores más altos de conductividad eléctrica aparente que se asociaron a los suelos taptos, en donde hubo más pérdida de nitrógeno por lavado y desnitrificación, tuvieron dosis óptimas económicas más altas que los suelos más profundos. O sea, fíjense cómo puede cambiar el patrón o puede cambiar la historia que está contando la conductividad eléctrica aparente en función de la campaña y en función del cultivo. Y esto para la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, con dos campañas secas, algo similar a lo que vimos en este caso, en donde las lomas arenosas no respondieron al nitrógeno o respondieron mucho menos, con dosis óptimas económicas bajas o directamente cero, y los bajos más arcillosos, caracterizados por valores más altos de conductividad eléctrica aparente, tuvieron relaciones, o sea, respuestas a nitrógeno más altas y dosis óptimas más altas. Les muestro entonces ejemplos concretos de cómo esta variable se puede ayudar o puede ayudar a explicar respuesta a los insumos. Les muestro solamente en este caso de nitrógeno, pero esto también es extensible a otros insumos, cómo esta variable puede usarse para entender lo que está pasando agronómicamente y poder usarla para adaptar el manejo. Entonces, como consideraciones finales, yo creo que es una herramienta muy robusta como herramienta de caracterización ambiental. Es de gran utilidad para mapear cambios texturales, presencia de sales y eventualmente profundidad efectiva de suelo. Desde el punto de vista de la inversión es útil porque es estable en el tiempo, entonces puede utilizarse o puede el relevamiento hacerse por única vez. Y yo creo que es un aliado para entender los patrones de productividad y ajustar el manejo de insumos en función de eso. Así que bueno, eso era todo lo que tenía para compartir. Les agradezco mucho la atención y después seguimos charlando en el momento de las preguntas.